Buenas noches, mi nombre es Alexandra López y esta es la presentación del proyecto final del curso de Estadística y Probabilidad. Estas son las problemáticas planteadas. La número 1, relacionada con un problema médico, donde se intenta averiguar en cuánto tiempo se logra eliminar células malignas en un tratamiento contra el cáncer. Problemática 2, relacionada con los permisos solicitados por unos operarios en una empresa donde al parecer se afecta la producción. Problemática 3, también de tipo médico, donde se quiere contrastar la probabilidad de emplear un medicamento A o un medicamento B. Cuarta, empresa de productora de aceites, donde se quiere investigar sobre las variables humedad y acidez, afectando los rendimientos en la cantidad y en la calidad del aceite. La problemática escogida es la de los permisos en una empresa de producción de calidad de documentos, Securities-AF, donde se presume que debido a la demanda de permisos, la producción se está viendo afectada. Los principales argumentos para escoger esta problemática están basadas en el tiempo que se tuvo para poder seleccionarla y en que las problemáticas no todas cumplían con los requisitos y las bases de datos para poder empezar a trabajar y analizar los datos. Enfocándonos en la problemática, vamos a mirar los resultados obtenidos en los planteamientos. Planteamiento 1. Nos menciona trabajar con las variables para realizar un análisis descriptivo, usando tablas de frecuencia y las medidas que conocemos de tendencia central, de dispersión, de posición. Aquí podemos evidenciar entonces una tabla donde realizamos la caracterización de estas variables para un total de 9, las cuales son operador, edad, turno, jornada laboral, estado civil, tipo de permiso, la duración de este permiso, si este permiso es de pago de tiempo o no, y la producción realizada teniendo en cuenta estos permisos. Tras realizar los cálculos que se presentan finalmente en el documento a enviar, se puede concluir que la mayoría de empleados que trabajan en Securities-AF son personas jóvenes con una edad comprendida entre los 18 y 35 años. La mayoría son casados y en unión libre, trabajan en turnos rotativos y el 55% de los permisos son por diligencia personal. En algunas variables se tuvo la necesidad de trabajar con intervalos, ya que esto permite trabajar la información de manera más fácil. Claro está, tenemos que tener en cuenta que solo aplica para las variables cuantitativas. Planteamiento número 2. En este planteamiento nos solicitan relacionar las variables y consultar cuál tiene mejor tendencia lineal respecto a la variable de respuesta. Se grafica las variables jornada laboral y producción realizada, las cuales son dos variables que tienen una buena relación y tendencia lineal, que es lo que nos solicitan. Únicamente se tienen 2 puntos, pero con esto basta para determinar que el índice de correlación es -1 y que es inversa. Se muestran también en la tabla inferior los cálculos de pendientes, interceptos y finalmente la recta de regresión. Planteamiento 3. Nos solicitan analizar la distribución de probabilidad específica, binomial o normal. En este caso, se seleccionan dos variables cuantitativas, edad y pago de tiempo. La variable edad la trabajamos con distribución normal. Empleamos los datos de media aritmética y desviación típica. Realizamos
el cálculo de la probabilidad, como podemos observar en las fórmulas y en la descripción del proceso que estamos viendo. Con el valor z, miramos en la tabla de distribución normal el valor de la probabilidad según las condiciones dadas. El valor de z es de 0,68, lo cual nos permite concluir que hay un 38,97% de probabilidad de que la media de edad de los trabajadores sea de 34 años. Para la distribución binomial empleamos la variable pago de tiempo. Debido a la cantidad de datos que tenemos, se realiza una modificación en los valores. Tomamos entonces los valores de siguiente forma. Si hay pago de tiempo, 7. No hay pago de tiempo, 1, para un total de datos de 8, lo cual nos permite aplicar las fórmulas para este tipo de distribución, en donde, realizado el proceso que se describe, se puede concluir que la probabilidad es de un 96,87% de que sí se tenga que realizar el pago de tiempo. Planteamiento 4. En el planteamiento 4 nos piden tener en cuenta y calcular los intervalos de confianza. Se presenta la fórmula, nos dan un nivel de confianza al 95% para ser aplicado en dos variables cuantitativas. El valor de z es de 1,64 para este nivel de confianza y vamos a analizar las variables edad y duración del permiso. Tenemos pues entonces media, desviación, el tamaño de la muestra y los correspondientes cálculos para el intervalo de confianza. Intervalo inferior, intervalo superior. Se concluye pues que el intervalo de confianza para la variable edad es de 31,5 más o menos 3,41, lo que corresponde a un intervalo del 28,09 hasta el 34,91. Para la variable duración del permiso, tenemos que es de 10 horas más o menos 3,64, cuyo intervalo va de 6,36 hasta 13,64. Por último, planteamiento número 5, en donde nos piden contrastar hipótesis. Las variables escogidas son la variable edad y nuevamente la variable duración del permiso. Las hipótesis nulas para la variable edad, hipótesis nula y alternativa son la media de las edades es de igual a 35 años o es diferente a 35 años. Realizamos entonces el cálculo para la probabilidad de distribución normal y el cálculo del estadístico Z, como lo podemos observar. ¿Qué se puede concluir? Que se rechaza la hipótesis nula, dado que el nivel de significancia obtenido es inferior al 5%. Existen diferencias significativas en donde se puede observar que los operadores pueden estar entre 35 años. Para la variable duración del permiso, se toman hipótesis nula, la media de los tiempos de permiso son iguales a 12 horas, o la alternativa que nos dice que es diferente a 12 horas. Se realiza el cálculo del estadístico Z, donde nuevamente, dadas las tablas de distribución normal, la probabilidad es de un 2,3%. Es decir, rechazamos la hipótesis nula debido a que nuevamente el nivel de significancia es inferior al 5%. Es decir, que existen diferencias significativas entre el tiempo de los permisos tomados por los operadores. En el trabajo adjunto se puede ver en detalle los cálculos realizados y a continuación entonces las referencias empleadas para la realización de este trabajo. Muchísimas gracias por su atención.